Vamos a empezar ahora con un vídeo de potencias. Es un repasito tanto para los de primero de la ESO como para los de segundo de la ESO, ¿vale? ¿Qué es una potencia? Una potencia es el producto de un número por sí mismo, un número determinado de veces. El número que se multiplica por sí mismo, el lenguaje matemático, el factor que se multiplica por sí mismo, igual que en la suma hablamos de sumandos, en la multiplicación hablamos de factores. Entonces, el factor o el número que se multiplica por sí mismo es la base y el número de veces que lo multiplico por sí mismo es el exponente. Por ejemplo, 5 a la cuarta. 5 es la base, 4 el exponente. Entonces, tengo que multiplicar 5 por sí mismo 4 veces. 5 por 5 por 5 por 5, 625. Vamos a repasar las propiedades. Muy facilito. Me voy a fijar. Solo voy a tener propiedades para el producto y para la división. Entonces, lo que me tengo que fijar es, cuando multiplico potencias, si esas potencias van a tener o la misma base o el mismo exponente, ¿vale? Si tienen la misma base, fijaros, 5 a la cuarta, 5 a la séptima. Pues si tienen la misma base, el resultado es otra potencia con la misma base, pero se suman los exponentes. 5 elevado a 11, ¿vale? Fijaros qué pasaría, vámonos a la cuarta. Fijaros qué pasaría, tenemos un producto de potencias, pero no tienen la misma base, pero tienen el mismo exponente. Entonces, ¿qué hago? Multiplico las bases y dejo el mismo exponente. Si tienen la misma base, dejo la misma base. Si tienen el mismo exponente, dejo el mismo exponente. Entonces, 5 a la cuarta por 3 a la cuarta, 5 por 3, 15 a la cuarta. ¿Vale? Vamos a la división. División de potencias que tienen la misma base. Dejamos la misma base y ahora, como es una división, restamos los exponentes. 7 menos 4, 3. 5 al cubo. Vamos a la división cuando no tienen la misma base, pero sí tienen el mismo exponente. Entonces vamos a dejar el mismo exponente y ¿qué hacemos con las bases? Las dividimos. 12 entre 3, 4. ¿Vale? Estas son facilitas. Producto de potencias de la misma base, dejo la misma base y sumo los exponentes. Producto de potencias con el mismo exponente, dejo el mismo exponente y multiplico las bases. División de potencias de la misma base. Dejo la misma base y resto los exponentes. División de potencias con el mismo exponente. Dejo el mismo exponente y divido las bases. ¿Vale? Bueno, ahora, otra propiedad facilita que la vais a recordar se llama potencia de otra potencia. Entonces, fijaros, tengo 5 a la séptima, 5 elevado a 7, a su vez elevado a 4. Vale, potencia de otra potencia. Entonces, dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes. 7 por 4, 28. 5 elevado a 28. Lo podéis preguntar a vuestros profesores, cada uno al suyo, pero en estos ejercicios de potencia lo que trata el profe de ver es si sabéis las propiedades de las potencias. No le interesa que os pongáis a multiplicar 5 elevado a 28, entre otras cosas, porque os tendría que dar 3 horas para hacer el examen y no sé si os llegaría para multiplicar 5 por sí mismo 28 veces. Hay que llegar a 5 elevado a 28 y con esto les va a llegar, yo creo que a todos los profes, ¿vale? Si me ponen 5 al cuadrado no me cuesta trabajo calcularlo, pero 5 a la 28 ni se me ocurre porque además la calculadora lo sabe hacer de maravilla, ¿vale? Bueno, y ahora, para mí, importantísimo, a partir de segundo de la ESO, esta propiedad. Aquí pone 5 elevado a 0 igual a 1, pero os voy a decir, cualquier número elevado a 0 nos da 1. Sea positivo, sea negativo, sea una fracción, sea una raíz, sea un número decimal con 854 cifras, cualquier número elevado a 0 nos da la unidad. No os olvidéis de esto que es importante, ¿vale? Cualquier cosa elevado a 0 nos da 1. Bueno, y ahora nos vamos a la parte nueva,
¿vale? A la parte nueva que para los niños de segundo. En primero creo que no se da esto todavía. Entonces, atenderme. ¿Qué hay de raro aquí? Hay de raro que la base es un número negativo, ¿vale? La base es un número negativo. Entonces, fijaros, estamos diciendo que una potencia es el producto de un factor por sí mismo, el número de veces, que nos indica el exponente. ¿Qué pasa con menos 5 al cuadrado? Fijaros en una cosa. Voy a borrar esta parte, porque esto es importante que lo entendáis muy bien. Fijaros, según la definición de potencia, menos 5 al cuadrado es igual a menos 5 por menos 5, ¿sí o no? La base es menos 5, el exponente es 2, menos 5 multiplicado por sí mismo 2 veces. ¿Qué pasa? Que son números negativos, son números enteros. Entonces, menos por menos, más. Y 5 por 5, 25. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué pasa con menos 5 al cubo? Fijaros, menos 5 al cubo. La base es menos 5, el exponente es 3. Tengo que multiplicar menos 5 por sí mismo 3 veces. Entonces, ¿qué nos pasa? Menos 5 por menos 5 por menos 5. Primero multiplico los signos. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Entonces me quedaría menos 5 por 5, 25, por 5, 125. ¿Vale? Menos 5 a la cuarta sería menos 5 por menos 5, por menos 5, por menos 5, 4 veces. Menos por menos, más, por menos, menos, por menos, más. Me da 625. Y si fuese menos 5 a la quinta, me daría menos 3125. ¿Qué deduzco de todo esto? Pero por sentido común. Lo hemos demostrado aquí. Que cualquier número negativo, si el exponente, si es negativo, si es positivo, una potencia base positiva siempre va a dar positiva. Esto solo lo tengo en cuenta cuando las bases son negativas. Si la base es negativa y el exponente es par, el resultado es positivo. Si la base es negativa, pero el exponente es impar, el resultado es negativo, ¿vale? Base negativa, exponente par, positivo, porque menos por menos 2 es par, menos por menos más. Base negativa, exponente impar, negativo, menos por menos, más por menos, menos, ¿vale? Ahora atender una cosa que se me está ocurriendo así de repente. Tener cuidado en este tipo de ejercicios. Yo creo que sí que se dan primero esto, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a ver, tener cuidado con este tipo de... que os pongan así. ¿Qué diferencia hay entre que me pongan? Uy, me quedo mojada la pizarra. ¿Qué diferencia hay entre que me pongan menos 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado? ¿Qué quiere decir este paréntesis? ¿Qué hay dentro de este paréntesis? Un número y un signo. ¿Y el exponente a quién le afecta? Al número y al signo. Entonces esto sí sería un número negativo elevado a exponente par, positivo. Y me daría más 9. Pero aquí abajo no hay paréntesis. Entonces este 2 solo le está afectando al 3. No le afecta al menos. Yo no tengo que multiplicar el menos por sí mismo ninguna vez. Entonces el resultado es el menos lo dejo. Y 3 al cuadrado nos da 9. ¿Vale? Haremos ejercicios de esto que nos hagan todas estas cosas y nos vamos a dar cuenta, ¿vale?